Título 1 de la convocatoria de noviembre 2020, Bachillerato Internacional, Teoría del Conocimiento. Si fuera necesario resolver un desacuerdo sobre afirmaciones de conocimiento, es fundamental prestar la misma atención a ambas partes. ¿En qué circunstancias se puede considerar esto un buen consejo? En naturaleza del título debemos evaluar qué es lo que el título nos está pidiendo. En ese sentido, hay que reconocer que hay una pregunta que debemos contestar, aquella que empieza con ¿en qué circunstancia? Por lo tanto, el objetivo de todo el ensayo es responder la pregunta ¿en qué circunstancias? Eso debe quedar muy claro en las conclusiones. El título invita a revisar qué significa resolver un desacuerdo, por qué puede surgir un desacuerdo o qué significa resolverlo. Impone una condición, dice si fuera necesario resolverlo. Esto implica que no siempre es necesario. Habrá que ver cuándo sí lo es. Plantea una acción fundamental, prestar igual atención. Es decir, analizar o evaluar por igual ambas afirmaciones de conocimiento. Tiene un centro, que son las afirmaciones de conocimiento. Habrá que revisar en el ensayo qué clase de afirmaciones de conocimiento estamos trabajando. Finalmente, el título no nos plantea con claridad cuál es el contexto. Podríamos trabajar producción de conocimiento o también podríamos trabajar adquisición de conocimiento. Tampoco fija dos áreas de conocimiento. Ello indica que no es necesario indicar las áreas al inicio del ensayo, pues no se trata de un ensayo comparativo entre áreas. No ese es el centro. Pero sí se recomienda utilizar dos áreas, por lo menos, al momento de proponer ejemplos en la evaluación de las afirmaciones de conocimiento de primer orden. Vocabulario. 1. Resolver desacuerdo. Entendemos por desacuerdo una disconformidad, una desavenencia, una discrepancia, una oposición, contradicción, conflicto o contraste. Habría que evaluar si el desacuerdo significa necesariamente una oposición o si es solo una diferencia. ¿Puede incluir complementariedad ese desacuerdo? ¿Se deben resolver siempre los desacuerdos? Habría que revisar la posibilidad del desacuerdo y la diversidad como una riqueza. El tema de la pluriculturalidad, por ejemplo. En teoría del conocimiento es importante la discusión, la confrontación de ideas. Por eso no hay que dejar por sentado que una sola es la verdad o la situación correcta. Varias perspectivas pueden ser válidas al mismo tiempo. Por lo tanto, no es necesario resolver conflictos. Tal vez un desacuerdo de tipo sí o no debe resolverse, aunque no siempre la solución será sí o no. Puede ser algún punto intermedio. Resolver un desacuerdo de tipo 6 o 9 implica mentalidad abierta y ser capaz de aceptar ambas perspectivas. Aceptar la misma atención. Ese es el número 2. Entendemos por atención ese mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos. La mente humana no puede atender todos los estímulos simultáneamente. Por lo tanto, selecciona algunos y les presta atención, dejando de lado todo lo demás. Por lo tanto, prestar atención implica concentrarse, definir un objetivo, un centro. Significa manejar la percepción, la selección y siempre hay un filtro de por medio. ¿Qué significa prestar la misma atención? Fijar dos centros en simultáneo. Podríamos pensarlo como analizar ambas afirmaciones de conocimiento con el mismo cuidado, con el mismo rigor, como si ambas fuesen válidas hasta que se demuestre lo contrario. Continuamos con el vocabulario. Afirmaciones de conocimiento en teoría del conocimiento. Hay dos tipos de afirmaciones de conocimiento en este curso. Las de primer orden,
son acerca del mundo. Son propias de las áreas de conocimiento. Se usa en teoría del conocimiento para trabajar los ejemplos donde ilustramos la manera en la que las áreas de conocimiento realizan las tareas de construir el conocimiento. En todas las áreas de conocimiento resuelven los desacuerdos entre afirmaciones de conocimiento de la misma forma. Dependerá del tipo u origen del desacuerdo. Buscar ejemplos que muestren las diferencias entre áreas. Hay un segundo tipo de afirmaciones que se llaman de segundo orden. Son las afirmaciones propias del curso de teoría del conocimiento, es decir, son acerca del conocimiento y utilizan el vocabulario de teoría del conocimiento. Esto lo podemos ver en la guía del curso. ¿De qué clase de afirmaciones de conocimiento vamos a tratar en el ensayo? ¿Son de primer orden o de segundo orden? Si son de primer orden, ¿son de la misma área o disciplina de conocimiento? ¿O podrían ser de diferentes áreas o disciplinas? Todo ello se puede evaluar en el ensayo. Títulos prescritos anteriores. Analizar estos títulos anteriores y las notas de preparación para examinadores sobre estos títulos es una gran ayuda, pues nos conecta con los enfoques que tienen aquellas personas que revisan teoría del conocimiento. Muchos conceptos nuevos de esta asignatura han aparecido primero en estos documentos. Las notas para examinadores de las convocatorias de los títulos que hemos seleccionado han sido material utilizado para las preguntas de conocimiento y los comentarios. Noviembre de 2018, título 3. ¿Pueden resolverse siempre las controversias acerca de afirmaciones de conocimiento dentro de una disciplina? Responda a esta pregunta comparando y contrastando disciplinas de dos áreas de conocimiento. Mayo 2017, título 5. Si los expertos de una disciplina determinada tienen acceso a los mismos hechos, ¿cómo es posible que pueda haber desacuerdo entre ellos? Desarrolle su respuesta haciendo referencia a dos áreas de conocimiento. Noviembre de 2016, título 3. Las afirmaciones de conocimiento discrepantes siempre implican una diferencia de perspectiva. Discuta esta afirmación haciendo referencia a dos áreas de conocimiento. Mayo 2019, título 6. Una manera de garantizar la buena salud de una disciplina es fomentar las perspectivas contrastantes. Discuta esta afirmación. Preguntas de conocimiento. Las preguntas de conocimiento no deben reemplazar la pregunta del título, que es la pregunta de conocimiento que debemos analizar. Estas otras preguntas nos pueden ayudar a ver desde qué perspectivas podemos hacer dichos análisis. Sirven de apoyo para elaborar los argumentos como peldaños que nos llevan a las conclusiones. Lo primero a decidir es de qué tipo de afirmaciones estamos hablando, o considerar una parte del ensayo para cada tipo. Y cuando se vean las de primer orden, habrá que considerar las áreas. Afirmaciones de conocimiento de primer orden. Preguntas. ¿Por qué motivos podría darse un desacuerdo sobre afirmaciones de conocimiento? ¿Implica necesariamente diferencias de perspectiva, de método, de paradigma, de áreas, de valores? ¿Qué se entiende por resolver un desacuerdo entre afirmaciones de conocimiento en la producción de conocimiento? ¿Y en adquisición? ¿Cómo se puede establecer la superioridad de una afirmación de conocimiento sobre otra? ¿Por utilidad o funcionalidad? ¿Certezas? ¿Pruebas? ¿Error? ¿Los desacuerdos favorecen o desfavorecen el desarrollo de un área de conocimiento? ¿Por qué sería necesario resolver o no un desacuerdo sobre afirmaciones de conocimiento acerca del mundo o en el marco de diferentes áreas de conocimiento? ¿En qué circunstancias es fundamental o no prestar la misma atención a dos afirmaciones de conocimiento para resolver un desacuerdo entre ellas? ¿Dependerá de la significatividad, de la calidad de conocimiento, de las justificaciones razonables, de las pruebas, de las evidencias, del vínculo con determinadas teorías o paradigmas, de los autores que la defienden, o de la aceptación, es decir, del respaldo de la comunidad científica, o tal vez de los métodos que se han utilizado, o de la historia
de la afirmación, del contexto que estemos, del área, del tipo de problema a resolver o de la necesidad de resolver. Preguntas de conocimiento si consideramos afirmaciones de conocimiento de segundo orden. ¿Por qué sería necesario o no resolver un desacuerdo sobre afirmaciones de conocimiento acerca del conocimiento? ¿Por qué motivos podría darse un desacuerdo sobre afirmaciones de conocimiento? ¿Implica necesariamente diferentes perspectivas, diferentes áreas, diferentes valores? ¿En qué circunstancia es fundamental o no prestar la misma atención a dos afirmaciones de conocimiento para resolver un desacuerdo entre ellas? ¿Qué se entiende por resolver un desacuerdo sobre afirmaciones de conocimiento? ¿Qué elementos le dan valor a una afirmación de conocimiento? Dependerá de su significado, de su sentido, de las justificaciones razonables que podemos plantear. Comentarios sobre el posible tratamiento en afirmaciones de conocimiento de primer orden, es decir, afirmaciones relacionadas con las áreas de conocimiento. Evaluar a qué se debe el desacuerdo y si es preciso resolverlas o no. Estos desacuerdos pueden deberse a diferentes perspectivas o enfoques teóricos y en algunas áreas como las ciencias humanas, historia, ética, arte, son complementarias y enriquecen la discusión. Tal vez conviene no resolverlas. En estas mismas áreas y en las otras, evaluar las causas de las diferentes perspectivas puede ser importante considerando el marco de conocimiento de las áreas. Por ejemplo, tener en cuenta distintos objetivos o intereses, el alcance y la aplicación del área, métodos, formas de conocimiento utilizados, selección de hechos, formas de interpretar, explicaciones alternativas, pruebas, evidencias utilizadas, podrían hacernos pensar en metodología. El marco conceptual utilizado nos hace pensar en el lenguaje. La revisión de los paradigmas o la tradición histórica o también los sistemas de valores podrían hacernos pensar en el desarrollo histórico del área. Finalmente, el desacuerdo puede deberse a cuestiones personales, por cuestiones culturales, políticas, religiosas o de carácter individual, como la edad, el sexo, el grupo social, la experiencia o los intereses del actor de conocimiento. Se debe considerar que cuando más identificado se siente una persona con respecto a una afirmación, más intransigente se tornará a la hora de defenderla. Esto nos hace pensar en el vínculo entre conocimiento personal y compartido. Veamos las distintas áreas de conocimiento. En historia, se puede tolerar la falta de resolución, dado que el trabajo histórico depende de las interpretaciones y los intereses y la ideología de los historiadores. Aunque hay que respaldar el balance sobre los desacuerdos, evitando caer en la trampa de afirmar que todos los historiadores tienen algún sesgo o una opinión personal o el trabajo es subjetivo. Algo similar aparece en ciencias humanas, donde es probable que los expertos que pertenecen a escuelas de pensamiento rivales den una importancia distinta a los diversos hechos y los incorporen a la argumentación de manera distinta, provocando así desacuerdos. Eso hace difícil que se preste la misma atención a ambas partes cuando se intenta resolver el desacuerdo. En ciencias naturales normalmente se deben resolver los desacuerdos. Así ha sido en la historia de esta área. Pero en el campo de las teorías que han intentado responder a las grandes preguntas de la humanidad o que todavía están en una búsqueda sin respuesta certera, como la cura de ciertas enfermedades, podría no ser necesario resolverlas, aunque sí prestar la misma atención. Tal vez conviene considerar aquí el concepto de paradigma y las reflexiones de Thomas Kuhn, de Popper y de Edgar Morin. En matemáticas podría no haber desacuerdo, salvo en algunas conjeturas o en el modo en que se aplica a algunas situaciones concretas los conocimientos matemáticos.
En las artes, la ética, los sistemas religiosos e indígenas, es posible que los desacuerdos casi nunca se resuelvan. Comentarios sobre el posible tratamiento usando afirmaciones de conocimiento de segundo orden. En teoría del conocimiento se espera que haya discusión y pluralidad de perspectivas que enriquecen el debate. No se espera que sean resueltos todos los desacuerdos entre afirmaciones de conocimiento. Prestar atención a todas las afirmaciones antes de descartar algunas. Evaluar sesgos. Abrirse a la tolerancia y la mentalidad abierta sin caer en el relativismo. Teoría del conocimiento trata de evaluar calidad de las afirmaciones de conocimiento, ya sea en significado, justificaciones razonables, pruebas, evidencias de apoyo, respaldo en teorías o por determinados autores, entre otros. Recursos. Para trabajar con las afirmaciones de conocimiento de primer orden, conviene revisar desacuerdos que se han dado en la historia de las diferentes áreas del conocimiento. Aquí mostramos algunas. Podría trabajarse, por ejemplo, las diferentes escuelas o corrientes dentro de la historia. Podríamos revisar el conflicto o el desacuerdo que hay entre creacionismo o evolución. Podríamos también confrontar ciencia y pseudociencia. Podríamos trabajar, por ejemplo, propuestas distintas sobre calentamiento global. ¿Existe o no existe? Miradas alternativas a lo que es el TDAH. Hay médicos que consideran que no hay esta enfermedad. Podríamos trabajar posturas personales, nacionales, corrientes o escuelas en las ciencias humanas, en la historia. Por ejemplo, podría revisarse posturas diferentes sobre el origen de la cultura peruana, o podría mirarse qué dicen los textos chilenos sobre la guerra del Pacífico. Podríamos mirar si conviene tener una sola historia o varias versiones de la historia, o si le prestamos más atención a la historia oficial o a la historia no oficial. Esos son algunos de los materiales que podrían usarse. Finalmente, no olvides que en las conclusiones de tu ensayo debe aparecer la respuesta a la pregunta que está en el título. ¿En qué circunstancias se puede considerar esto un buen ejemplo? Y ahí hay que plantear la síntesis de los argumentos propuestos en la evaluación del consejo. Si fuera necesario, siempre lo es, resolver un desacuerdo. ¿Qué cosa es resolver un desacuerdo? ¿Qué clase de afirmaciones del conocimiento estamos revisando? ¿Qué significa decir que es fundamental? Y finalmente, revisar lo de prestar la misma atención a ambas partes. Buena suerte.